Bien, y en esta carrera electoral vamos a hablar de los desafíos más inmediatos que enfrenta Alberto Fernández. Está aquí con nosotros Jorge Liotti. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, una situación que, como venimos diciendo hace un tiempo, es un poco anómala porque Alberto Fernández es una especie de candidato más votado, pero es un presidente virtual a pesar de que la elección no ocurrió. Obviamente que puede haber sorpresas en octubre, pero el margen es muy chico. En todo caso, empieza a actuar como si lo que hiciera ahora vaya a influir en lo que eventualmente sería el inicio de su mandato. Y vemos que esto empieza a generar naturalmente algunas decisiones que tensan determinadas cuerdas y que es propio de quien empieza a hacerse responsable, aunque no tiene ningún cargo más que ser candidato opositor, de decisiones que van a impactar inmediatamente si llega a ganar y asume en diciembre. Es decir, cuestiones que en el caso en que su frente o el propio peronismo apoye en el día de hoy, van a impactar después en el caso en que él realmente se convierta en gobierno. Sin duda, ahora hay un virtual cogobierno, uno con hechos, el de Macri, que tiene el poder concreto, porque es parte de la administración nacional, y otro virtual, que es una especie de poder a futuro, pero que tiene un impacto, y lo hemos hablado, y ahora vamos a recorrer una serie de planos en lo que en estos días se ha visto, donde Alberto Fernández busca de alguna manera generar ciertas condiciones que lo beneficien a él o que le allanen el camino, pero que al mismo tiempo empieza a obligarlo a tomar definiciones que tensan determinados vínculos con distintos actores. Muy bien, y vamos a comenzar entonces con la emergencia alimentaria. Vamos a repasar esta primera placa en este plano que nos plantea hoy Jorge Liotti. Bueno, hablamos de emergencia alimentaria, es uno de los temas de discusión en estos días. Y obviamente esto afecta y de lleno al próximo gobierno. Bueno, sin duda, esta discusión sobre la emergencia alimentaria que concretamente permite a un gobierno destinar más fondos o reasignar más partidas para asignar a comedores, para planes sociales destinados al tema alimentario. El gobierno dice que no hace falta una nueva ley porque ya está en la de emergencia social, pero sin embargo la cuestión sigue. Dentro del peronismo, y esto tiene que ver con lo que decíamos Alberto Fernández y con la cuestión del Congreso puntualmente, hubo un debate interno respecto de si era conveniente o no. Hasta la semana pasada el peronismo estaba más por la idea de que no tenía tanto sentido ir a por una ley porque obviamente después hay que mantener la emergencia alimentaria una vez que eventualmente llegue al gobierno Alberto Fernández. La presión social en las calles de los movimientos sociales la semana pasada y esta hizo que se definiera una sesión especial que va a haber el jueves, pasado mañana, donde se va a discutir esta cuestión. El peronismo va a avanzar acá y los movimientos sociales van a seguir acompañando. Ahora bien, esto está generando algunas tensiones, sobre todo dentro de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque hay un sector un poco más moderado, que fue el que la semana pasada se acercó al Congreso, entregó el proyecto, pidió la aprobación, y hay un sector un poco más díscolo, básicamente el que encabeza Grabois, donde hay una postura más combativa y empieza a percibir Alberto Fernández y su grupo que los movimientos sociales, si bien plantean estas demandas que hoy impactan sobre el gobierno, también empiezan a delinearle un poco la cancha a él mismo. Es decir, no solamente le están hablando a Mauricio Macri, sino que también le están hablando a Alberto Fernández. Exactamente, y esto quedó muy de manifiesto hoy con una acción que desarrolló la CETEP, el ala que responde a Grabois, que realizaron una serie de manifestaciones en los shoppings más importantes de la ciudad de Buenos Aires reclamando la emergencia alimentaria. Esto daría la impresión que es una movida impulsada por Grabois puntualmente, pero que no cuenta con el aval del resto del colectivo. Me da la impresión que en la estrategia de campaña de Alberto Fernández, y más puntualmente del candidato en la ciudad, Matías Lamens, que venía un poco entusiasmado con la posibilidad de recortar diferencias con Rodríguez Larreta, y esto no es muy conveniente porque sectores de clase media que eventualmente puedan ver esto se sienten retraídos, por ahí votaron o pensaban en votarlos, ¿no? Entonces, acá aparece un primer foco de tensión. Es interesante esto que estás contando, ¿no? Porque más allá de demostrar la fuerza que tienen en la calle, que fue lo que se demostró la semana pasada, y esto que vos decís que no solamente le hablan al actual gobierno, sino que también de alguna manera le están marcando la cancha a quien pueda llegar a convertirse en próximo
próximo gobierno, de alguna manera le hablan a la clase media cuando se meten dentro de los shoppings, ¿no? Bueno, sin duda, es de alguna manera exhibir, ya lo habían hecho el año pasado con una manifestación parecida, y esto, digamos, tiene un efecto que probablemente en términos electorales no sea el deseado. Por eso digo, la discusión general sobre emergencia alimentaria, por un lado, tensiona el vínculo entre el equipo de campaña de Alberto Fernández con el Congreso. Ese debate se fraguó y se decidió ir el jueves y apoyar el proyecto. Después, en todo caso, se verá qué hace si llega al poder Alberto Fernández con la emergencia alimentaria, y tensiona con los propios movimientos que empiezan a tener un juego y una autonomía propia que no es conveniente en esta instancia. Bueno, esto que decía Jorge Liotti sucedió esta tarde. Las organizaciones sociales decidieron ir a manifestarse adentro de algunos shoppings de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo hablamos de la zona de Recoleta. Este es un conocido shopping de Figueroa Alcorta y Salguero. Esto también sucedió en otro reconocido shopping de Avenida del Libertador y Montevideo. En emergencia. Por eso le exigimos la emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Le exigimos la emergencia alimentaria, porque los pibes y las pibas en los barrios se cagan de hambre. ¿Cómo puede ser que no nos quieran ver? Le exigimos a Talía Ferra y a Rodríguez Larreta que estamos en emergencia laboral, educacional. Impactan, las imágenes. Sí, generan un contraste muy fuerte, que es lo que buscan los movimientos sociales en lugares considerados de alto consumo, de alto poder adquisitivo. Llevar la demanda por emergencia alimentaria genera un contraste muy fuerte. Miremos la cara de los clientes, ¿no? Imaginemos, están tomando un café tranquilamente en un shopping y de golpe se encuentran con una movilización de organizaciones sociales haciendo su reclamo, un reclamo genuino. Pero bueno, allí con el megáfono dentro de un shopping del ámbito privado, ¿no? Por eso yo, volviendo para atrás, imagino que esto, en términos de mirada electoral, que es lo que hoy tiene puesto el Frente de Todos, con elecciones todavía por delante, bueno, probablemente no sea lo más conveniente, y en todo caso también hacen esta lectura que yo te estoy comentando. Bueno, estas manifestaciones con este grado de autonomía también tienen un sentido de decir, bueno, esto no va a ser tan sencillo de resolver, más allá de que haya un sector de los movimientos sociales que han tenido una lógica más acuerdista, de no exacerbar la protesta en la calle en función de lo que le venía pidiendo el candidato, para no exacerbar más un clima que podía complicarse. Y estas cuestiones demuestran de que no todos los actores articulan bajo la misma estrategia. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, lo que sí uno puede pensar es que si esto ya sucedió en estos dos shoppings tan reconocidos, tan importantes de la Ciudad de Buenos Aires, podría también replicarse en algún otro. Recordamos que en algún momento también sucedió en un shopping muy conocido de Martínez. Exacto. Hace poco tiempo, pero evidentemente es una manera más que han encontrado estas organizaciones sociales, como bien decís, encabezadas por Juan Grabois, para protestar dentro de un espacio privado como es un shopping Está center. claro, Eleonora, para cerrar este primer punto, que la discusión sobre la emergencia alimentaria es más una cuestión política que económica, porque, como dimos cuenta en la edición del diario del domingo, el gobierno ya dentro del marco de la emergencia social aumentó un 50% las partidas que está asignando a comedores y merenderos, porque también aumentó muy fuerte la demanda. Eso lo reconocen todos, incluso el gobierno. Los movimientos sociales, si quieren, tienen responsabilidad
responsabilidad de alimentar, tienen más gente, inclusive dicen tenemos gente Claro. de clase media baja que antes no venía y que hasta con culpa o con vergüenza se acerca a pedir alimentos, algo que no ocurría hasta hace meses atrás o hasta el año pasado. Entonces, hay una situación acuciante, el gobierno dice que está dando respuesta, entonces esto es más una discusión política en el Congreso y de esta tensión con los movimientos sociales. Bueno, veremos a ver qué sucede el día jueves. Vamos al segundo punto y hablamos de acuerdos, ¿no? Acuerdos con gremios, acuerdos con industriales. Exactamente, este es el segundo punto y que va a estar puesto de manifiesto especialmente mañana. Sí. En Tucumán. Alberto Fernández se reúne con estos dos actores que tenemos aquí en pantalla, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el jefe de la CGT, Héctor Daer, para empezar a bajar a tierra una propuesta que él viene pronunciando hace rato, que es un acuerdo de precios y salarios. Concretamente lo que quiere o va a proponer Alberto Fernández es un acuerdo por 180 días en el cual haya un compromiso de subir los precios moderadamente y los salarios ligeramente por encima de esos precios para tratar de recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 2 años. Esto hay que ver porque es muy complejo de instrumentar. Complejo. Se supone Y de controlar. Claro. Se supone que el objetivo central va a estar sobre alimentos, sobre todo en precios de alimentos, pero tratar de dar un horizonte inicial para el futuro gobierno, si es el de Alberto Fernández, y acordar con las partes para tratar de generar un compromiso que modere expectativas inflacionarias y también, de paso, que modere las expectativas de incremento salarial. Claro. Esto, yo ya te puedo asegurar, va a ser de mucha atención, no solamente con Daria Acevedo, que tienen buena relación con Alberto Fernández, sino después para el resto de los gremios, el resto de los sectores industriales. El gobierno de Macri intentó un par de veces avanzar con algún esquema antidespidos, nunca resultó sencillo. Alberto Fernández dice que tiene una vocación más decidida de juntar a los actores, en todo caso también lo va a juntar la propia necesidad social y económica de lograr consensos básicos para que el próximo gobierno pueda arrancar, ¿no? Bien, vamos con el tercer punto. En este caso hablamos de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo en su conjunto representado por la expresidenta. Hoy hubo un dato muy importante para aquellos que auscultan todo el tiempo cómo va a ser el vínculo entre Alberto y Cristina y en todo caso hasta qué punto va a tallar el kirchnerismo puro y duro. El dato concreto es que Cristina hoy imprevistamente pidió autorización para volver a viajar a Cuba. Quinta vez, ¿no? Quinta vez. Va a viajar mañana. Sí. Esto está marcando no solamente por la reiteración, sino por lo apresurado del pedido. En general, ella cuando hacía estos pedidos son ante la justicia por las causas que tiene, la justicia lo tiene que autorizar. En los casos anteriores, Cristina avisaba 10 o 20 días antes cuando iba a viajar. En este caso, acaba de volver el 30 de agosto, o sea, hace 10 días y ahora vuelve a ir. Regresaría el domingo según la autorización que solicitó. Está encendiendo una luz de alerta respecto de un tema del cual obviamente no se habla porque tiene que ver con un tema muy sensible que es la salud de la hija que vive en Cuba y es a quien ella va a visitar y el motivo por el cual ella pide la autorización. Obviamente que se pueden hacer especulaciones respecto de la situación de salud de la hija, pero en todo caso abona un poco más la postura de aquellos que vienen diciendo que Cristina no va a ser una protagonista decisiva o el poder detrás de Alberto Fernández, que en todo caso consensuarán algunos aspectos centrales y ella obviamente tendrá un poder de veto en algunos aspectos cruciales, pero que ella está en una etapa de su vida con otras preocupaciones familiares, como en este caso, obviamente que también judiciales, pero que en todo caso no es la misma situación personal de ella que cuando estaba en el poder en la presidencia en forma directa. Obviamente todo esto es materia a comprobar a partir de diciembre, pero acá aparece un indicador bastante claro. Y este sí es una alerta que estás marcando, porque si bien desde el entorno dicen que no es motivo de urgencia el viaje de Cristina, uno también sabe que tenía previsto, por ejemplo, la presentación de su libro en La Matanza, un acto allí, entre otras cuestiones que decidió mover de la agenda cuando finalmente decide viajar nuevamente a Cuba. Exactamente. Es decir, que hay algo por eso te decía, que urge. levantó 2 actos, lo avisó a último momento. Algunos indicios, bueno, la última vez que ella recordó a la hija o habló de la hija en el acto público, se emocionó.
y hay algunos datos de actores cercanos a Cristina que hablan de una situación de salud delicada de la hija de Florencia. Entonces, un poco todos estos elementos, sin tener una certeza clara, porque ella en general no especifica en qué situación se encuentra, permiten plantear que allí hay un tema claro y concreto, no solamente en lo puntual de este viaje, sino también a mirar a futuro si es que llega a ser vicepresidenta del país. Otro de los temas a mirar a futuro y en el presente también, obviamente, tiene que ver con la deuda, con las reservas, el Fondo Monetario y la relación que tendrá en el caso en que se convierta en gobierno Alberto Fernández. Este te diría que es el tema que más hemos transitado después de las PASO, tiene que ver con estos mensajes que venía mandando Alberto al Fondo Monetario respecto de los 5.400 millones, respecto de cómo debía ser una eventual reprogramación o renegociación con el Fondo Monetario. Daría la impresión de que también en el Fondo Monetario están analizando la situación. Hay una versión de que no vendrían esos 5.400 millones antes de la elección del 27 de octubre. Va a ir una misión con la CUNSA a la cabeza a tratar de acelerar esas partidas. Este tema está adormecido, pero no resuelto. Claro. Pero fundamentalmente lo que le importa a Alberto Fernández es, en primer lugar, que la plata no se vaya para cubrir salida de dólares y en segundo lugar, que le guarden reservas. Está muy preocupado respecto del... Lo repite una y mil veces a todo esto. el tiempo, déjenle plata en el Banco Central porque si no, no voy a poder hacer frente. Esto va a resurgir con la misión que va a encabezar la CUNSA próximamente a los Estados Unidos para hablar frente al fondo y decirle, anticípenos, envíenos este dinero. La imagen de Kristalina Georgieva, la muy probable sucesora de Christine Lagarde en el Fondo Monetario, es una figura central porque en el fondo lo que dicen es, no vamos a tomar una medida hasta que no se formalice la llegada de la sucesora de Lagarde al frente del directorio del fondo. Y otro de los temas, sin lugar a dudas, Jorge, es el IVA, ganancias y la puja con los gobernadores, ¿no? Puja que hoy tiene el gobierno de Mauricio Macri, pero que si Alberto Fernández decide apoyar, también tendrá que sostener después. Es parte de estos dilemas que es cómo jugar ahora, pero pensando en el después. Concretamente, Alberto Fernández auspició la presentación que hicieron una quincena de provincias ante la Corte Suprema para reclamar la restitución de lo que perdieron por coparticipación al bajar IVA y ganancias. Ahora bien, ¿cuál es el dilema de Alberto Fernández? Que a él le va a tocar resolver si gana la elección. ¿Qué hace respecto de esto? Porque en la Corte lo que están diciendo es... Esperemos que se resuelva por la vía política. En la Corte no quieren que todos los temas político-económicos se terminen judicializando y si no se pronuncia la Corte, probablemente sea Alberto Fernández el que tenga que tomar la decisión política de beneficiar a los gobernadores y retrotraer la baja de impuestos, pero que al mismo tiempo puede ser impopular porque concretamente significaría que, por ejemplo, le restituyan el IVA a los alimentos, al pan, a la leche, alimentos básicos, ¿no? Y que además lo que fue esa baja de ganancias vuelva al nivel en el que estaba. O sea, arrancar con una medida antipática. Entonces, resumiendo todas estas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo, que tiene que ver con la emergencia alimentaria o con el tema de los pactos precios-salarios, son parte de este combo que Alberto empieza a asumir como si fuera un eventual ganador de la elección, comprometiendo decisiones que le van a complicar o beneficiar cuando asuma en diciembre, si es que gana. Muchos frentes, muy interesante como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. A vos, Eleonora. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta estaremos hablando de este hombre que ven en pantalla, Julio De Vido, desistió